días, hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es la flora de Panamá y su diversidad, cómo está compuesta. Así que la flora de Panamá, como hemos visto en algunas publicaciones, es una de las más ricas y diversas del planeta. Y tenemos que conocer esto los panameños. Algunos de los conceptos elementales, porque hablar de este tema requiere de mucho tiempo y mucho tratado. Pero lo haremos de una manera breve y esperamos que les guste y les agrade lo que vamos a presentar en este tema. Bueno, como les dijimos, Panamá es un país biodiverso por naturaleza. Su diversidad es bien conocida gracias a los estudios de flora que se han hecho en el país, principalmente por la profesora Mireya Correa y sus colaboradores y el Herbario Nacional de la Universidad de Panamá. Y en ese pequeño país existen aproximadamente 10.444 especies de plantas, divididas en plantas vasculares y plantas no vasculares. Las plantas vasculares son el grupo más grande, con unas 9.400 y tantas especies, y las plantas vasculares, no vasculares, es el grupo más pequeño, con aproximadamente unas 924 especies. Aquí podemos apreciar los dos ejemplos, los cuales vamos a explicar más adelante. Esa parte verde que se ve ahí en la base del árbol, ¿verdad?, como una pelucita verde, son las plantas no vasculares. Y vemos un árbol, ¿verdad?, con sus raíces, un espavé. Estas son las plantas vasculares. Plantas no vasculares, ¿por qué? Porque no tienen un tejido que les permita transportar las sustancias alimenticias y el agua a través de su cuerpo, sino que lo absorben a través de todo su cuerpo. Tampoco tienen raíces, ¿ya? Lo que tienen es una estructura similares a pelos por las cuales se adhieren al sustrato. Entonces, también se les conoce como briófitas, del griego brio, musgo, y fita o fitón, planta. Son las plantas más antiguas que aparecieron sobre la tierra. Las plantas vasculares se caracterizan entonces porque tienen tejidos vasculares para transportar el agua que absorben las raíces y los nutrientes, y también las sustancias que elabora la planta a través de su proceso de fotosíntesis por las hojas y la energía solar a través de toda la planta. Tienen tejidos internos, tejidos vasculares. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos grupos de plantas. Como vimos anteriormente, las plantas se dividen en dos grandes grupos: plantas no vasculares y plantas vasculares. Y dentro de las plantas vasculares, que es que nos vamos a enfocar en este tema de flora, hay tres grandes grupos dentro de las vasculares: las pteridófitas, que son los helechos; las gimnospermas, que son los pinos, los abetos de las zonas templadas usualmente; y las angiospermas, las plantas con flores, que son las que predominan actualmente en el ambiente terrestre. Pteridófitos, los helechos, ¿verdad?, se caracterizan porque se reproducen por esporas y son las plantas vasculares más antiguas del planeta. Estos, hay más o menos 15.000 especies en el mundo de helechos, y de esos, cerca de 938 especies ocurren en nuestro país, en Panamá. Las gimnospermas, del griego gigno, descubierto, y esperma, semilla, se caracterizan porque las semillas no se desarrollan dentro de un ovario. Y a este grupo, como les dije, pertenecen los pinos y los abetos de las zonas templadas. Hay más o menos 500 especies en el mundo, y en nuestro país hay 22 especies. Es el número minoritario, por así decirlo, de los tres grupos. Y las gimnospermas son aquí en Panamá principalmente el género, la constituyen el género Netum, que es un bejuco o una liana del dosel del bosque; las samias, que son unas especies muy similares a las palmas; y también el género Podocarpus,
que ese sí lo conoce la mayoría de las personas porque es maderable, la pinotea, la famosa pinotea. Entonces, el grupo más diverso son las angiospermas, las plantas con flores. Ahí encontramos todos los cereales, ¿verdad? El arroz, el maíz, ¿verdad? El trigo, que nos han servido de alimento, las plantas maderables, las plantas medicinales, ¿no? Y vienen del griego angio, cubierta, esperma, semilla, ¿no? Se caracterizan porque la semilla se desarrolla dentro de un ovario. Estas son las angiospermas. En el mundo existen cerca de 250.000 especies de angiospermas y de esas aproximadamente 8.560 especies ocurren en nuestro país. Dijimos que las plantas angiospermas, o sea, las plantas con flores, son las que presentan una mayor variedad en el planeta, una mayor diversidad. Y de manera muy general, la gente las ha clasificado en hierbas, epífitas, árboles, arbustos, palmas, entre otros. Una hierba es una planta que no tiene tallo leñoso y en Panamá existen alrededor de 2.500 especies de hierbas. Las lianas son típicas de bosques tropicales, pero no ocurren en bosques templados. Esa es una de las grandes diferencias entre los bosques tropicales y los bosques templados. Y en Panamá tenemos alrededor de unas 2.500 a 3.000 especies de lianas, enredaderas y bejucos. Como mencionamos anteriormente el caso de las lianas, ¿verdad? Las lianas son muy interesantes porque estudios recientes realizados por científicos del Instituto Smithsonian demuestran que a medida que los bosques se hagan más secundarios por la acción del hombre que está interviniendo y también por los cambios climáticos, lo que está predominando son las lianas. Al parecer son plantas que compiten muy bien y están predominando en los bosques secundarios. Otro grupo interesante de las angiospermas son las palmas, muy similares a los árboles y a los arbustos. Ellas no tienen ramas, sino solo un grupo o corona de hojas en el extremo apical del tronco o en el extremo terminal. Las palmas son características de bosques tropicales y subtropicales, pero no existen en bosques templados. Se estima que en el mundo hay alrededor de 2.500 especies de palmas y en Panamá tenemos 138 especies de palmas nativas. Bueno, ya les hablamos del caso de las hierbas, del caso de las lianas, que son plantas angiospermas, ¿verdad?, que las han clasificado de acuerdo a su forma de vida. Otro grupo interesante son los árboles y los arbustos, son el grupo predominante. En Panamá existen unas 4.803 especies de árboles y arbustos. Y es una de las grandes diferencias entre los bosques templados y los bosques tropicales, la diversidad de árboles y arbustos. Mucho mayor en bosques tropicales. Nada más para que tengan una idea, algunos estudios de parcelas permanentes realizados por científicos del Instituto Smithsonian en los bosques de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que aproximadamente hay unas 150.000 hectáreas de bosque de las 300.000 que hay en la cuenca, señalan que la diversidad de estos bosques es mucho mayor, ¿verdad?, para árboles y arbustos, que todo el territorio de Estados Unidos y Canadá juntos. Atención a lo que estoy diciendo, la diversidad, la variedad, no la cantidad. Así que somos ricos en diversidad y eso es algo que tenemos que cuidar. Ya el 80% de los bosques que habían en el planeta han desaparecido y en Panamá se estima que un 30% de nuestros bosques ha desaparecido en los últimos 40 años. Solo los estudios a largo plazo nos pueden indicar cuáles son las medidas, las leyes, las restricciones, la conservación que tenemos que realizar en los bosques. Es importante recordar que las plantas son los pulmones de la tierra, ¿verdad?
A través del proceso de la fotosíntesis que nos enseñan en ciencia y biología básica en nuestros colegios, sabemos muy bien que ellas capturan la luz solar a través de las hojas, un pigmento verde que hay en las hojas llamado clorofila, ¿verdad? También secuestran o capturan el carbono del aire, el dióxido de carbono del aire, que es un gas tóxico y que también se considera en gran medida el causante del calentamiento global, para luego producir sus alimentos y expulsar oxígeno al medio ambiente. Así que las plantas en este sentido son los pulmones de la tierra, purifican el aire. Esa es la principal medida por la cual debemos conservar la naturaleza y el medio ambiente, las plantas. Y bueno, ya con esto terminamos este tema y yo los quiero invitar a que continúen viendo todos los videos, ¿verdad?, que siguen de esta serie, porque van a estar muy interesantes y nos permiten aprender un poquito cada vez más sobre nuestra naturaleza y el medio ambiente.